Cercana, actual, cultural, divertida. UBU Radio, Radio Universitaria. Hola amigos, ¿os habéis portado bien durante estos días? Seguro que sí. Mi jefe no tanto. Está aquí riéndose, tomando un cafecito conmigo, mientras esperamos a nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros, tomando un cafelito en esta terracita de verano, a Jesús Aguirre. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y presidente de la Asociación Camino de Santiago. Hola Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quieres un cafecito? Bien, siempre apetece, y más en estos días de verano. La verdad que sí, estamos a 36 grados. He de decirte, y a ti también, David, que mi hámster ruso, Menchita, ha obviado la cama. Está en el suelo de la cuna, ha esparcido el sereno y se ha plantado ahí. Me ha dicho que ya no puede más con este calor. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago, por su ruta por Burgos. La verdad que el hombre desde siempre se ha sentido inclinado a dejar su tierra para ponerse en viaje hacia lugares sagrados. Los lugares de peregrinación son sitios tocados por Dios, o sitios donde se encuentran los cuerpos de gentes, de santos, como los apóstoles que estuvieron próximos a la divinidad. Santiago de Compostela ha sido desde hace más de 1000 años una meta predilecta en este sentido religioso e incluso también profano, de camino hacia el Finisterre, hacia el fin del mundo, conocido hasta finales del siglo XV. El 10 de diciembre de 1993, la UNESCO rubrica el acuerdo de incluir el trazado español del Camino de Santiago francés en su lista del Patrimonio de la Humanidad. Esta declaración estaba hasta entonces reservada a ciudades o conjuntos históricos, representando un hito, el hecho de que por primera vez se extendiese a una ruta. Tres criterios fundamentales motivaron tal reconocimiento para la vieja senda que durante siglos unió Somport y Roncesvalles con Santiago de Compostela. Una de ellas era su papel como vía de intercambio cultural entre la península ibérica y el resto de Europa durante la Edad Media. El mantenimiento desde el periodo medieval de la impronta medieval como esencia cultural y espiritual, representada en las construcciones civiles y religiosas, en las obras de ingeniería y en el propio trazado urbanístico de los pueblos y ciudades que salpican sus itinerarios. El Camino de Santiago, como testimonio vivo del poder y la influencia de la fe sobre los hombres de toda clase, nación y condición, desde la Edad Media hasta hoy.
Bueno, Jesús, después de esta breve explicación, me gustaría preguntarte, ¿quién era el apóstol Santiago? Vale, pues ¿quién era el apóstol Santiago? Era uno de esos apóstoles que siguieron a Jesús, de esos 12, que él fue realmente uno de los elegidos, principalmente por Jesús en la transfiguración, y que también apareció en el Huerto de los Olivos, y fue pues un acompañante, incluso se decía que era familiar de Jesús. Bien, luego podríamos decir, porque tú has hecho una magnífica introducción también de lo que significa el Camino de Santiago, aquí empezamos con lo que era el relato evangélico y acabamos con los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta el martirio que sufrió en Palestina. Bien, pero anteriormente también hay documentación, no ninguna, de dónde predicó. Se cuenta que es la tradición y es la leyenda que estuvo en la antigua Hispania. Y también se cuenta que a orillas del Ebro se le apareció la Virgen María sobre un pilar, el famoso pilar de Zaragoza, para alentarle la predicación en tierras de Hispania. Bueno, se cuenta también que después de morir en Palestina, los discípulos le llevaron en una arca marmoria que llegó hasta Padrón, y allí depositaron su cuerpo. Se cuenta también que le llevaron a tierra adentro y que una reina le ofreció también, después de convertirse, el primer habitáculo donde se depositó este cuerpo, este Locus Sancti Jacobi, sobre el que luego pasaron 8 siglos prácticamente de nada, de que no se conocía, porque luego oscurantismo podría ser. Oscurantismo entre comillas, porque luego cuando reapareció en el siglo IX, y también alentado por esas cristianos que estaban en pleno periodo de la Reconquista en el norte peninsular en contra de Al-Ándalus. Y bueno, pues es allí donde se cuenta cómo en un lugar de las estrellas, el Campus Stella, pues se le apareció también a un personaje, y a partir de allí empieza el culto y empieza también la historia. Es cuando se eleva el primer templo al apóstol, y luego posteriormente veremos cómo se enriquece a lo largo de los siglos con ese magnífico templo románico y enriquecido también en la época barroca. Qué magnífica explicación. Recuerdo igual que cuando asistía a clases y da gusto. ¿Cuál es el origen de la peregrinación de Santiago? Bueno, el origen de la peregrinación de Santiago, tú lo has dicho, es cuando se va a venerar los cuerpos de un apóstol que ha estado muy próximo a la divinidad. Tengamos en cuenta que estamos en la época medieval, donde estaba muy próximo el sentimiento de la muerte, por un lado, donde también hay un culto a las peregrinaciones, es decir, cada iglesia se preciaba de tener cuantas más reliquias mejor para venerar los cuerpos de apóstoles, de santos, etcétera, y sabemos de los 3 lugares de peregrinación por excelencia: a Roma, donde vivió Jesús, a Jerusalén, donde vivió Jesús, a Roma, donde estaban depositados los restos de los apóstoles Pedro y Pablo, y también a Santiago. Santiago de Compostela fue un lugar llamado fundamentalmente para las peregrinaciones en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la tierra de Palestina estaba el fenómeno de las cruzadas que impedía a los palmeros ir a esos territorios. También porque a Roma estaba en una franca decadencia, y entonces todos los peregrinos acudían en masa también al fin del mundo, al Finisterre, lo que tú has dicho, para venerar los restos del apóstol Santiago. Y bueno, pues es en la época medieval, también alentados por unos monjes, los monjes cluniacenses, que tejieron una tupida red también que sirvió para muchas cosas, entre ellas el cambio de la liturgia, también para la liturgia romana. Se expandieron esos monjes negros desde Francia, por doquier, y también por toda la península ibérica. Aquí tenemos testimonios, el monasterio de San Juan, por ejemplo, donde estuvo un monje negro, que actualmente es el patrón de Burgos, San Lesmes. San Lesmes, efectivamente. Toda esta peregrinación
La verdad que sí que significaría un revulsivo importante entre todas las poblaciones, evidentemente. Pues hombre, ten en cuenta que lo que significó también lo que era a nivel de la cultura de movilización de personas también para esa repoblación también de francos en el norte peninsular en esa época de cadencia de que estamos hablando de cuando se estaba llevando a cabo la repoblación y la reconquista de los territorios del centro y del sur de la península. También, por otro lado, no olvidemos que las peregrinaciones supusieron un cambio incluso en la adaptación de los templos. No olvidemos que hay iglesias de peregrinación y las propias iglesias se van a ir adaptando para este culto. Son las iglesias típicas de peregrinación que vamos a ver en muchos lugares de Francia, Sainte-Foy-de-Conques, Saint-Sernin de Toulouse, Saint-Martial de Limoges, y que luego, por ejemplo, aquí lo vamos a ver el ejemplo más claro en la magnífica Catedral Compostelana. La verdad que no solamente a título de hibridación cultural, sino comercial, social, estamos hablando a todos los niveles. Mira, yo siempre digo que el germen del Burgos de la Edad de Oro, que podríamos datar en mediados del siglo XV o mediados del siglo XVI, bueno, ya decimos que la época de las peregrinaciones, vamos a decir que es el periodo del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, luego ya entraría en una, entre comillas, decadencia acentuada sobre todo también en el periodo de la Ilustración y en el periodo del XV y XVI por la Reforma Protestante, entre comillas. Lo que supuso para esa época los peregrinos, lo que supuso para la ciudad de Burgos, el asentamiento de nuevos pobladores, el afianzamiento de un Burgos que nació, no olvidemos, en la ladera del Castillo como una ciudad castillera. No olvidemos también que fue una ciudad militar y que luego se va expandiendo hacia la ladera del Castillo, y cómo es en esa ladera del Castillo, adaptándose al propio terreno, cuando se va configurando esa calle mayor, que es la calle actual de Fernán González, que anteriormente era la de San Llorente Coronería o de Tenebregosa. No olvidemos también por qué se entorna esa calle, donde se van a encontrar las grandes mansiones de estos señores, comerciantes, posteriormente oligarcas, burgueses, que se van a dar el florecimiento comercial que va a tener en ese siglo XV y XVI la ciudad de Burgos con el Consulado del Mar. Pero no olvidemos también que en torno al Camino de Santiago en nuestra ciudad se encuentran muchos hitos patrimoniales fundamentales. En la Plaza de San Juan, el Monasterio de San Juan, la Iglesia de San Lesmes. Intramuros vamos a encontrarnos muy próximos con la Casa del Cordón, también con lo que era el Colegio de la Compañía de Jesús antiguo, la Iglesia actual de San Lorenzo, también la Iglesia de San Gil, que tiene una clara advocación jacobea. Seguimos por lo que es la calle de Fernán González actual, estaría la Iglesia de San Llorente, estaría la Casa de los Cubos, la Casa de los Lerma, el archivo municipal actual, el Palacio Castilfalé, y luego siguiendo la iglesia de San Nicolás. Y posteriormente nos encontrábamos con esa antigua calle de Tenebregosa que albergaba lo más recio del viejo Burgos, hospitales para peregrinos, iglesias como San Román, San Martín, Vieja Rúa, la Judería, saliendo ya a extramuros, el barrio Eras, el barrio de San Pedro de la Fuente, el puente de Malatos, y aquí donde nos encontramos también el Hospital del Rey. Pero si te das cuenta, he dejado un monumento que es el más emblemático para nuestra ciudad, que está totalmente indicado con el Camino de Santiago, que es la Catedral de Santa María. La bandera, claro. Quiero decir, el Camino de Santiago ha hecho mucho por Burgos, y yo creo que Burgos también debe mucho en su formación, en su gestación al Camino de Santiago. Ya comenzaba una especial sensibilización a cuidar a esos peregrinos que pasaban por nuestra ciudad, ¿no? En esos hospitales, esas sin lugar a dudas, porque bueno, dentro de los espacios emblemáticos para la atención del peregrino, que eran los hospitales, ya pero no como los, perdóname, no como los que conocemos en la actualidad. No, porque tenían, vamos a decir, una triple función, ¿no? Vamos a dejar de lado el Hospital de San Juan, que era emblemático, el Hospital del Emperador, en la calle Emperador, y sobre todo el Hospital del Rey, que era ya el sumum dentro del ofrecimiento de la hospitalidad a los peregrinos, como tiene el magnífico estudio Luis Martínez García, el profesor, catedrático de esta universidad. Y bueno, había un montón de hospitales pequeños. ¿Por qué? Porque algunos eran de cofradías,
de cofradías para atención de sus cofrades cuando llegasen a mayores, si es que llegaban a mayores, porque también la esperanza de vida era mucho más reducida. Por otro lado, para albergar también y acoger a la gente que estaba enferma dentro de sus cofrades, y también para la atención al peregrino que pasaba por allí y que podía, pero vamos a ver, la capacidad de estos hospitales era limitada. El hospital de Michelot, el hospital de Santa María la Real, hospitales de San Eloy, dentro de los 35 hospitales que llegó a albergar la ciudad de Burgos, algunos eran de capacidad muy limitada y tenían esa funcionalidad triple, incluso de asistencia no solo al peregrino. Madre mía, podríamos decir, quizás me voy a mojar un poco, que quizás Burgos en esa época era la capital de Europa, ¿no? En aquella. Bueno, yo siempre he dicho que nuestra ciudad fue, a Dios gracias, una ciudad muy abierta y lo tenemos. A mí me encanta el arte, me encanta la historia, cuando vemos en el siglo XV, en el siglo XVI, a personajes de relieve para nuestra cultura, para nuestro arte, como son Hans de Colonia. Venía, ¿por dónde? ¿Por el Camino de Santiago? Pues quizás, y que se quedó aquí, y a partir de él la saga de los Colonia. Siloé, ¿de dónde venía? Del norte de Francia, venía de los Países Bajos, quizás llegó haciendo el Camino de Santiago y se quedó aquí. Gil Siloé, y luego su hijo magnífico también, Diego Siloé. Felipe Bigarny, se cuenta que haciendo el Camino de Santiago también recaló en nuestra ciudad. Tenemos también aquí enfrente de la catedral la imprenta de Fadrique de Basilea, de Juan de Junta. Es decir, personajes, nuestra ciudad estaba abierta al mundo conocido entonces, que era la vieja Europa. Y de allí también la importancia que tú has dicho al principio, como vehículo de comunicación entre Europa y los reinos cristianos del norte peninsular, entre los cuales la Caput Castellae, la cabecera del reino de Castilla, era nuestra ciudad. La verdad que Burgos, como hay un lema por ahí que circula, no te dejará indiferente. Yo creo que estas grandes personalidades que acabas de nombrar, estos grandes artistas, no les supuso una indiferencia y por eso se quedaron en Burgos y dejaron esa impronta, esa huella de todo su talento y todo su artisteo, ¿no? La verdad que me acabas de responder a la pregunta que te iba a hacer a continuación, que qué núcleos del norte peninsular se conectaban gracias al camino, ¿no? Y me acabas. ¿Podrías hacerme un pequeño itinerario para que, por lo menos en Sudamérica y en otras partes de España, se hagan una Santiago, idea? Tú lo has dicho antes, entra por Roncesvalles y entra también por Somport. Y es el Camino de Santiago francés. Entra por Navarra y entra por Aragón. Sí, porque hay más, ¿no? Sí, luego igual ya hablaremos un poquito, porque tú me has dicho, el 10 de diciembre del 93 se declaró el Camino de Santiago francés como Patrimonio Mundial, y ahora tenemos que el 5 de julio del 2015 se ha ampliado a los Caminos del Norte. Los Caminos del Norte, que habría que ver qué raíz histórica, qué importancia también han tenido, porque sin lugar a dudas yo me quedo sin menosprecio de ninguno de los otros, con la importancia también por lo que supuso para el Codex Calistinus este Camino de Santiago llamado francés. Luego, que no se me olvide, Jesús, que nos expliques qué es eso del Codex Calistinus. Luego hablamos de ello, pero sí que te digo que ahora, bueno, si entramos por Navarra, sí. Tú imagínate las dos cabezas del reino de Navarra, que eran Pamplona y Estella, y luego si entramos por Aragón, donde estuvo primero el germen del reino de Aragón, en esos condados también pirenaicos, en Jaca, y que luego va a seguir uniéndose en Puente la Reina hacia Nájera, la capital del reino efímero najerense, luego también Burgos, la cabeza de Castilla en el reino de Castilla, luego va a pasar por Sahagún. No olvidemos que, claro, Sahagún, de la importancia que tuvo como un cenobio benedictino, y no olvidemos que también ahí está enterrado el rey Alfonso VI, que tanto hizo por el Camino de Santiago con estos monjes cluniacenses, y que aquí, por ejemplo, en Burgos, trajo con su mujer, Constanza de Borgoña, a ese monje, Adelelmo, que fue posteriormente San Lesmes, el patrón de nuestra ciudad. También por León, la cabeza del reino de León, y luego, pues bueno, ya para llegar a la meta, porque el camino tiene una meta, que es Santiago Compostela. ¿Habéis visto, amigos? Sin necesidad de movernos de mi terracita de verano, hemos hecho el Camino de Santiago.
Estaba haciendo tiempo porque David, mi jefe, me ha pedido, así por lo bajines, otro cafelito. Y entonces, bueno, pues he tardado un poco porque no tenía el hielo ni la rodajita de limón cortada. ¿Te gusta, David? El cafecito te lo he hecho con todo mi amor, ¿eh? Bueno, ahora volvamos de nuevo. Jesús, todos los españoles sabemos que la festividad del apóstol Santiago se celebra el 25 de julio. Pero me gustaría que reseñases, porque quizás algunos nos perdamos, bueno, a veces, eso de cuando se celebra el año santo y jubilar, ¿eso cómo va? ¿Cuándo se celebra? Está claro, cuando el día de Santiago cae en domingo. Ah, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Vamos a ver, ¿este año en qué cae? ¿El sábado? Pues no lo sé. Sí, el año próximo, ¿en qué va a caer? Entonces el lunes. Ah. Porque es bisiesto. Por lo tanto, no vamos a llegar hasta el 2021 a tener el próximo Año Santo Compostelano. ¿Y por quién fue declarado ese año Bueno, compostelano? en realidad estos años compostelanos se han ido modificando a lo largo del tiempo, pero ya fue desde el Papa Calixto en la época medieval y luego pues cuando se va sentando esta tradición, la importancia también que adquiere el culto a Santiago y cuando se va a fijar un itinerario en eso que llamamos el Codex Calixtinus. Cuando alguien como Aimeri Picot se cuenta que realizó el Camino de Santiago y que hace una transcripción de por dónde pasa, pues luego va a constar como el Papa Calixto, que estaba también implicado en parte también con el procedimiento de la Catedral Compostelana en poner en valor este camino a Santiago para venerar los restos del apóstol, pues es cuando se fija este itinerario también por escrito documentalmente, lo que llamamos el Codex Calixtinus. A lo largo de la historia, como tú has reseñado anteriormente, han existido momentos que han puesto efectivamente en peligro la peregrinación, como por ejemplo la crisis del siglo XIV debido a la peste negra, las frecuentes guerras habidas, por desgracia, a lo largo de la historia, el hombre y el cisma que se produce en la cristiandad en el año 1378, la crisis reformista luterana del siglo XVI que criticaba el culto a las reliquias, la ocultación, como has mencionado antes, de los restos del apóstol en 1589, motivada por el ataque del pirata inglés capitaneado por Drake a las costas de La Coruña, y la surgida a raíz de la Ilustración y del racionalismo en los siglos XVIII y XIX. Y me gustaría preguntarte, ¿qué salud tiene actualmente el Camino de Santiago? Tú has marcado muy bien los distintos vaivenes que ha tenido el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, desde la época de su auge, en plena época medieval, pues luego ha tenido también sus altibajos, ¿no? Y bueno, pues habría que anotar esa crisis también reformista protestante, el culto a las reliquias y sobre todo para mí lo que más le afectó, sin lugar a dudas, es en la época de la Ilustración, ¿no? Pero ahora tiene un revulsivo. Ha tenido yo creo que el gran aliciente fue esa declaración del Año Santo del 93, del Sacobeo 93. No olvidemos que en el año 92 habíamos tenido la Expo de Sevilla y a partir del año 93 pues se potenció el Camino de Santiago a través de la Xunta de Galicia, también el propio Fraga Iribarne, y bueno, pues es continuo el crecimiento del Camino de Santiago. ¿Por qué? Bueno, había que esperar antes a llegar a un año santo para contemplar que la estadística quedaba un poco relegada porque venía el año siguiente y lo aumentaba. Y también el año santo próximo veía aumentar la cifra de visitantes o de peregrinos a la tumba del apóstol. Ahora ya es algo que no voy a decir como una masificación, que en parte también morir de éxito del camino es malo. Considero que hay que depurar. Conviene depurar porque hay que buscar la esencia. No solamente importa la existencia del Camino de Santiago en sí, sino que hay que buscar un poco más la esencia. Ahora, el Camino de Santiago de camino de peregrinación, como tuvo en sus orígenes, yo creo que se ha enriquecido con distintas facetas. Se hace por senderismo, se hace porque está de moda, se hace por conocer la historia, por conocer la cultura, por conocer el arte, la gastronomía, el paisaje variado,
por múltiples motivos, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes que el Camino de Santiago, desde mi punto de vista, es malo que se masifique como, mira, hoy he estado viendo el telediario y dice, han dado un premio al peregrino 100.000 que ha llegado este año a Compostela. Digo, cielo santo, si esto va a ser como que vamos a dar también en una feria un premio al que llega en un momento determinado. Creo que no es eso. Más que la cantidad, importa en parte la calidad. Evidentemente que todos nos congratulamos, yo creo que nos sentimos satisfechos de que el camino esté de moda, de que por el camino pase cuanta más gente mejor, pero en realidad vamos a intentar depurar. El peregrino no es un turista al uso, el peregrino va buscando algo más, el turista es otra persona. Y bueno, si queremos hacer el Camino de Santiago, evidentemente que hay múltiples recursos a través de los distintos albergues, hostales, hoteles, fondas, pensiones, y se puede hacer por múltiples motivos. Pero desde luego creo que también convendría en parte depurarlo para buscar la esencia del camino. Efectivamente, la esencia yo considero que tiene que ser ese misticismo, esa espiritualidad, esa búsqueda hacia la fe, la religión o encontrarse a uno mismo, ¿no? ¿Qué es eso? Encontrarse a uno mismo. Sobre todo en los tiempos que corren ahora, también, ¿no? Tanto estrés para arriba, pues sí, para abajo. Realmente. Esos momentos de silencio, de soledad, de reencontrarte con la naturaleza. También. De disfrutarla. Y de disfrutar luego de compañía de las personas también, que igual empiezas solo y luego vas conociendo a otras personas, vas viviendo tu mundo y el mundo de los demás, vas viviendo una experiencia gratificante sin lugar a dudas, como lo manifiestan el 85% de los peregrinos, ¿no? Y también buscando algo más, ya no solo por motivos espirituales, que para eso también cada uno lo puede hacer aquí o lo puede hacer en otros sitios, pero yo creo que el camino enriquece porque vas contactando con personas fundamentalmente y te vas un poco conociéndote a ti mismo, privándote de otras cosas que las tenemos ahora en nuestra vida cotidiana y que el camino a veces, cuando llevas una mochila muy cargado, tienes que ir depurando porque no puedes cargar con tanto peso a tus espaldas. Exactamente, además en el mundo en el que nos movemos, este mundo globalizado, que nos comunicamos a través de las redes, que tiene su yin y tiene su yang, pero en momentos determinados qué poco nos sociabilizamos personalmente, ¿no? Pues a veces sí. Efectivamente, tú has dicho que el camino se empieza solo, pero quién sabe no, estoy absolutamente segura que se finaliza con mucha compañía y sobre todo el conocimiento de uno mismo. Jesús, ¿has hecho el camino? Bueno, por distintas circunstancias, fundamentalmente familiares, no lo he podido hacer a la manera tradicional de recorrer todo el trazado durante unos cuantos días de forma continuada. Pero sí que te puedo dar fe de que he hecho prácticamente todas las etapas de distintos periodos. En distintos periodos, por lo tanto, puedo decir sí que he hecho el camino, que he acudido a Compostela y conozco realmente la esencia un poco y la existencia del Camino de Santiago. Conozco también, son muchos años en la asociación, el contacto con los peregrinos, con la gente también, y creo que algo al menos sé del Camino de Santiago. Luego vamos con lo de la asociación. ¿Qué has sentido cuando has hecho el camino? Bueno, yo te digo que es un descubrimiento de, bueno, cuando vas haciéndolo por Navarra es muy distinto que lo hagas también por Castilla, vas viendo gente por todos los sitios, vas contactando también con la gente, fundamentalmente extranjeros, y a veces no tenemos el don de lenguas y te tienes que comunicar, y bueno, pues hacerlo enriquece. Y para mí, a mí que me gusta mucho la historia y el arte, pues creo que es una vivencia donde ves en distintas etapas muchos monumentos, muchas obras de arte que sin lugar a dudas pues son muy significativas y muy relevantes para lo que es la historia del arte.
Hay un antes y un después del camino, porque podemos decir que quizás tenga magia. Bueno, según mucha gente, sí. Para mucha gente, vamos a ver, es redescubrirse, reencontrarse y quizás ese halo también de magia que tenga el Camino de Santiago, ¿no? Pero yo creo que hay que desvincularlo. Hay mucha leyenda, mucha tradición en torno al camino. Yo creo que el camino pues hay que vivirlo y que cada uno sea consciente de que las situaciones que va a vivir son muy distintas a los que puede vivir igual el otro, pero que luego todas se van a imbricar. Como presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, ¿cuánto tiempo llevas ostentando ese cargo? Bueno, desde el 2009. Bueno, estamos en el 15 sí, para mí. Yo espero que también para el... Sí, efectivamente. Son 6 años. Yo, vamos a ver, creo que hay que dar paso también a nuevas personas. No tengo vocación de continuidad tampoco, porque creo que hay que renovar. Es bueno renovar. Hay que encontrar savia nueva, hay que encontrar gente nueva. Yo ojalá que la gente joven se apuntase a las asociaciones, que participase también, que colaborase. Es difícil, lo sé, pero por lo menos a mí me parece que estar continuamente en un cargo, en un puesto, no, hay que dar paso también a otras personas. No solamente, no somos eternos nadie. No, afortunadamente, si no sería un aburrimiento. Seguramente para la gente que nos esté escuchando, para todos estos amigos que están tomando seguramente un cafelito con nosotros y les gustaría ponerse en contacto con la asociación y les encantaría, estoy absolutamente segura, saber qué es lo que tienen que hacer para formar parte de la asociación. Bueno, nosotros somos una asociación civil, laica, que tenemos como motivo la labor de promoción, difusión y conservación del Camino de Santiago, y que además nos ocupamos, en virtud del convenio firmado con el Ayuntamiento, de la gestión del albergue municipal de peregrinos de la ciudad de Burgos, que creo que también es una labor encomiable hacia los que la realizan, fundamentalmente los hospitaleros voluntarios, que son las personas que dedican su tiempo, esfuerzo para la atención al peregrino. Y que desde luego desde aquí quiero hacer mi reconocimiento más sincero, no solo a los nuestros de la Asociación de Burgos, sino a todos los que colaboran en esa atención al peregrino. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, nosotros estamos en la calle Fernando González, número 28 de Burgos. Hay una página web, Camino de Santiago Burgos. Hay también un correo electrónico, asociacion@caminosantiagoburgos.com. Se pueden poner en contacto y ojalá mucha gente quiera participar también de las actividades, sugerir también, opinar, colaborar. ¿Qué actividades soléis hacer en la asociación? Bueno, nosotros hacemos varias actividades, ¿no? Aparte de celebrar ahora próximamente la festividad del Apóstol con estos conciertos jacobeos en colaboración con la Universidad de Burgos, y aparte de tener también unos recorridos guiados por el Burgos Teresiano con los guías oficiales, que luego también hacemos recorridos guiados con los peregrinos día tras día en los meses de verano, y que bueno, pues culminarán en esa misa y mesa en torno a la fiesta de Santiago, con esa misa central en la catedral y luego también con esa merienda compartida entre socios y peregrinos en el albergue municipal. ¿Qué otras actividades? Pues realizamos excursiones y sobre todo marchas por el Camino de Santiago o por los caminos a Santiago para conocer, por el camino francés, por la Vía de la Plata, por el camino portugués, por el camino del norte, por la Vía de Bayona. Pues son sugerencias, la verdad, muy apetitosas, porque igual alguno está un poquito perdido y mira, ya sabe dónde dirigirse para hacer este camino tan misterioso y tan constructivo, la verdad que sí. ¿Hay alguna anécdota que puedas reseñar que haya pasado por el centro del peregrino? ¿Algún famoso que haya hecho el camino? Bueno, sí, cuando estábamos aquí en el Parque del Parral, sí. Pero allí ya, bueno, sí que hay personajes. Pero yo creo que estos personajes públicos y conocidos, yo creo que tienen, cuando realizan el Camino de Santiago, algo que es muy notorio. Yo, mira, me encontré con Ibarretxe, por ejemplo, y de haber sido Lehendakari, es que no quiso, era un peregrino más, y eso es lo que dijo. Y como él, también otros actores y otras personalidades también del mundo público que han estado haciendo el Camino de Santiago, pero más bien desde el anonimato.
Yo pienso que si realizan el Camino de Santiago con el ánimo de salir en prensa, en comunicación o de darse notar, yo creo que eso es desvirtuar el hacer el camino. Lo hacen por un falso protagonismo quizás. Por lo tanto, me parece muy bien que lo quieran hacer desde el anonimato. Realmente el peregrino no se deja notar. El peregrino es normal en sus actitudes. Cuando hacemos el camino en patines, cuando hacemos el camino de noche, cuando hacemos el camino, pues yo que sé, con alguna forma para llamar la atención, yo creo que realmente sí, también es otra forma de hacerlo, pero creo que no es lo normal y que al peregrino normal es al que debemos el que el Camino de Santiago realmente sea lo que es. ¿Cuánto tiene que tener recorrido el peregrino para considerársele que efectivamente ha hecho el camino? Si le da por no llegar, porque le puede pasar cualquier cosa, que se arrepienta, que se le rompan las zapatillas o que... Bueno, aquí tenemos también, no sé cómo decirte, tenemos un problema porque, una cosa es que realice el Camino de Santiago en distintas etapas, a lo largo de distintos meses, años, en fin. Pero solamente se le va a acreditar que ha hecho el Camino de Santiago cuando se le entrega en la Oficina de Atención al Peregrino en Compostela, la Compostela. La Compostela es el documento que acredita que uno ha realizado el Camino de Santiago. ¿A quién se le da? A los que justifiquen que han hecho más de 100 kilómetros. Por lo tanto, los últimos 100 kilómetros en realidad actualmente son una romería. Una romería porque la gente... ¿a qué va? ¿A hacer realmente el camino o a conseguir la acreditación que te puedes poner luego en un marco y que te dice he hecho el Camino de Santiago teniendo la Compostela? Bien, yo creo que el camino se hace camino al andar y no solamente son los 100 últimos kilómetros. Es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo también. Antes de que se me olvide, una última pregunta. Hay muchos amigos en Latinoamérica que nos escuchan y también en el resto de España. ¿Qué es el Códice Calistinus? El Codex Calistinus es lo que te he dicho, aparte de ser un libro de la época medieval del Papa Calisto atribuido a Medipicó, yo creo que tiene distintos capítulos y uno de los cuales, el más importante, porque yo no voy a hablar de la liturgia en torno a Santiago, ni voy a hablar tampoco del apóstol Santiago que te habla allí, sino que es la primera guía en uno de sus capítulos del peregrino medieval. Allí es donde antes hemos estado hablando que se asienta este recorrido clásico del llamado Camino francés. ¿Y qué es lo que ha servido de documento para que luego se acredite por dónde iba el Camino de Santiago? Evidentemente, el camino, ¿qué es el camino? ¿Por dónde ha ido el camino? Cuando surgió el camino, ¿no? Hemos dicho que el descubrimiento de la tumba del apóstol fue en el siglo IX. ¿Por dónde iban los peregrinos? Evidentemente iban por los caminos que había entonces. Y tengamos en cuenta que fundamentalmente los que quedaban eran las vías romanas y todos los caminos que servían de vehículo comercial entre localidades. Utilizaban la red de caminos que había. Pero luego sirvió que ese camino se asentase a través de un documento. En ese capítulo que aparece en el Codex Calistinus es lo que nos dicen las distintas localidades por las que pasaba el Camino de Santiago y que han servido en la actualidad para fijar ese recorrido que actualmente está declarado, como tú has dicho, ya no solo primer itinerario cultural europeo en el año 87, sino patrimonio mundial. Efectivamente, eso no hay que olvidarlo, que es uno de nuestros 3 patrimonios de la humanidad, junto con la catedral y los yacimientos de Atapuerca, que en otra ocasión en otro momento tendremos ocasión de hablar acerca de los yacimientos de Atapuerca y de la catedral, porque espero que venga el deán de la catedral. Sí, yo creo que... Fíjate, yo cuando digo el Camino de Santiago es el nexo de unión, porque el camino es el que pasa por la Sierra de Atapuerca y que desde luego está al ladito de la catedral. En torno al camino se forjó también la Catedral de Santa María, una catedral francesa, en la Catedral de Santa María. Cuando decimos Catedral de Burgos, es que cuando decimos Notre Dame de París, Notre Dame de... Bien, pues también tenemos la Catedral de Santa María aquí en la ciudad de Burgos, muy vinculada porque está al ladito del Camino de Santiago. Así es.
La verdad que ha sido un inmenso placer, te lo digo sinceramente. Ha sido un viaje por la historia y sin cansarnos, amigos, que hemos hecho el itinerario. Hemos hecho este viaje tan enriquecedor, culturalmente, personalmente. Espero que hayas estado cómodo en mi terracita. Yo sí, yo realmente, pues nada, animo a todos a que conozcan el Camino de Santiago, que conozcan ya no solo físicamente, sino históricamente lo que ha supuesto también para los reinos cristianos del norte peninsular en su origen, para España. También no olvidemos que el apóstol Santiago, cuando estaba el camino en decadencia, en la época de Felipe IV, se le nombra patrono de España, y luego también lo que ha significado para la provincia, para fijar población en los núcleos de nuestra provincia: Belorado, Castrojeriz, Agés, Ontanas, Hornillos, Tardajos. Pienso que no serían lo que son actualmente si no atravesase por ellos el Camino de Santiago. Y para nuestra ciudad de Burgos, que creo que tiene como un eje configurador de la propia ciudad, entre otros elementos como el río, la carretera, el ferrocarril, sin lugar a dudas, el Camino de Santiago. Efectivamente, Burgos es una ciudad cultural, histórica, con una sociedad, aunque nos tachan un poquito de fríos, pero eso es debido al clima. Pero bueno, tenemos un gran corazón. Muchísimas gracias. Gracias Jesús, a vosotros. ha sido un inmenso placer y espero volverte a ver de nuevo. Pues nada, un placer. I'm loving angels instead. Bueno, amigos, ya sabéis que siempre me gusta finalizar con un artículo para que hagamos un poquito de reflexión, ¿no?, acerca de esto que nos envuelve, que es la vida, ¿no? Y que evidentemente la vida es como es, pero la podemos pintar, no lo olvidéis, del color que tú desees. El artículo que voy a leer a continuación se titula "Es curiosa la ironía de la vida". Un día llegas a sentirte y sentarte en lo más profundo del abismo. Piensas que no hay salida. Lloras amargamente. Crees que no hay solución para tu dolor. Todo es negro. Lo único que esperas es que se obre un milagro. Esperas ese milagro durante mucho tiempo. Ese tiempo te parece eterno. Crees que las manecillas del reloj se han parado en tu contra mientras el mundo gira alrededor tuyo, transmitiendo felicidad y sonrisas. Te sientes envidioso. Piensas que ¿por qué a ti te ha tocado vivir eso si no crees que te lo merezcas? Todo el mundo te dice lo mismo. Tranquilo, el tiempo lo cura todo. No te preocupes, todo pasa. Bienvenido al club. Eso me pasó a mí. No hay mal que 1000 años dure. Y tantos etcéteras. Cuando efectivamente el tiempo pasa, te das cuenta que todo eso que te decían era verdad. Te empiezas a recuperar un poco de tu tristeza y crees que puedes salir de esta airoso. Pero lo más maravilloso es que cuando estás tranquilo, de repente la vida te devuelve la ilusión que te había quitado en otro momento. La vida se arrepiente de haberte infligido un castigo injusto y te regala una nueva ilusión. Te quedas asombrado y piensas, vaya con los duendes, primero me hacen llorar y luego reír. Y te das cuenta que todo lo que te habían dicho anteriormente es cierto. Y ahora entras a engrosar la lista de los que también lo dirán para todos aquellos que en algún momento la vida les quita un trocito de felicidad y te hace llorar. Solo puedo decir que aunque temeroso, por mucho que quieras cerrar tu corazón o hacerle un vestido de hierro, de nada sirve que te niegues a la evidencia. Cuando la ilusión entra, es que entra como un elefante en una cacharrería. Bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado como yo de nuestro cafelito, de nuestro visitante.
Y nada más deciros que sed buenos y que os envío un dulce y cálido beso. Saluditos de Menchu. UBU Radio, la radio hecha por y para estudiantes.